Quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios 4 al 7, por favor. Qué bueno es cuando venimos a la casa del Señor a escuchar una palabra que habla a mí en nuestro corazón, pero no solamente que hable, sino que nos redarguya, que nos llene, que nos instruya. El Señor está en este lugar. La presencia del Señor está en este lugar y qué bueno es cuando venimos a glorificar su nombre. Cuando le decimos, Señor, ministra mi vida, ministra mi corazón. Amén. Leemos Primera de Corintios 12:4, lo vamos a leer hasta el versículo 7. Amén. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu ¿qué? Es el mismo. 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor ¿qué? Es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú harás en esta mañana. Hermano, quiero que por un momento usted comience a adorar al Señor. Si usted tiene lenguas nuevas, comience a adorar al Señor. Vamos a darle libertad al Espíritu Santo. Qué bueno es cuando podemos hablar, pero también cuando podemos nosotros expresarle al Señor una adoración. Abra sus labios. Si usted comience a decirle, Señor, ven, ministra mi corazón, Espíritu Santo. Tal vez usted comience a hablar cosas que ni siquiera sabe, pero este es el momento para decirle, Padre, te amamos. Oh, Rabacanta, Lava, Sanda, ministra en este momento, llena. Quiero, mi hermano, que usted comience, que salga ese clamor de su boca, que salga ese clamor al Espíritu Santo. El Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, el Espíritu Santo está en este lugar. Tal vez usted no sabe qué está pasando, pero el Señor está en este lugar. Oh, llena, Espíritu Santo, llena, ministra, redarguye. Oh, Rabacanta, Lava Santa. Oh, el Espíritu Santo va a comenzar a manifestarse en esta mañana. El Señor va a comenzar a manifestarse en cada uno de ustedes. El Señor está ministrando, el Señor está hablando y el Señor hoy hablará y traerá una palabra de renuevo a nuestros corazones. Señor, levantamos nuestra vida en ofrenda grata en el nombre de Jesús, porque sabemos, Señor, que tú traerás cosas nuevas a nuestro espíritu, que tú traerás grandes cosas, Señor. Te damos gracias y ministramos tu nombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Altísimo Dios. Oh, gracias, Señor. Aquí estamos para levantar nuestra voz y decirte que te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que usted en mucha reverencia tome su asiento, por favor, y mantenga ese mismo espíritu que el Señor hoy va a hablar a su vida. El Señor ha hablado a mi corazón, y esta palabra que voy a dar hoy llegó a mi vida ayer a las 11 de la noche. Y quiero darles un poco el panorama de cómo el Señor comienza a ministrar mi corazón. Ayer nos enteramos que Catherine había fallecido, una muchacha de este lugar, una joven, por diferentes circunstancias. Ella no había podido volver por su enfermedad. Y esto hizo que por un momento miráramos y comenzáramos a correr ciertas cosas. El pastor hoy en este lugar, él ya había preparado la palabra, pero él me dice, hijo, necesito que des tú la palabra mañana porque yo voy a estar allá. En este momento a Catherine la están cremando. Y como pastores, nosotros tenemos que estar abiertos y ir hacia las personas. Nosotros sabemos de la importancia de este servicio. Y gracias a Dios porque Dios nos ha levantado como hijos suyos, que podemos dar la palabra. Y yo anoche cuando leía y estudiaba la palabra de lo que hoy iba a dar, realmente yo era la primera persona que era confrontado a través de la palabra. ¿Saben? Porque cuando el Espíritu Santo va a hablar, el Espíritu Santo a la primera persona que habla es a uno. Usted puede intentar, yo puedo intentar aquí, no quiero que esa persona cambie, quiero que transforme su corazón y hablo una palabra que realmente
puede llegarle a su vida, pero eso es vacío, porque la primera persona que tiene que ministrar es a mí. ¿O soy yo la primera persona? Y hoy quiero que hablemos sobre lo que es desarrollar los dones del Espíritu Santo, lo que Él te ha dado. Desarrolla lo que el Espíritu Santo te ha dado. Este es el mensaje en esta mañana. Desarrolla lo que el Espíritu Santo te ha dado. Quiero que hagamos una diferenciación en esta mañana de algo que es el don del Espíritu y los dones del Espíritu. Quiero que por un momento me acompañen esta mañana a Hechos 2, 38 y 39. Vamos a leer algunos pasajes en esta mañana. Quiero que hagamos un recorrido con sustento bíblico de lo que yo voy a decir, para que no sean palabras mías, sino que sea palabra de lo que está en la palabra del Señor. Dice Hechos 2, 38 y 39, dice la palabra del Señor así. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Aquí habla del don del Espíritu Santo. La frase o la palabra don del Espíritu, y por eso quiero que entendamos estas dos palabras, el don del Espíritu y los dones del Espíritu. El don del Espíritu Santo se refiere a la salvación que tiene cada persona. Entonces, cuando usted recibe al Espíritu Santo, cuando usted recibe la salvación, cuando usted dice acepto al Señor, ahí viene el don del Espíritu que se refiere a la salvación. Ahora, hacemos la diferenciación de los dones del Espíritu Santo. Y algo que entendía, y es que los dones del Espíritu Santo se refiere al servicio, que tiene que ver con el poder para que capacita, y viene directamente del Espíritu Santo, y con la comunión con Dios. Muchas personas, y yo me preguntaba aún cuando estaba un poco más pequeño, entonces algunos dirán, uy, pero siempre lo he visto alto. No, pero cuando estaba un poquito más pequeño, créanme que sí, alguna vez estuve más pequeño. Y en ese momento yo veía que las personas hablaban y yo decía, ¿estos qué es lo que hablan? Y yo veía que eso hablaban y yo, pero ni inglés ni español. Bueno, no sabía ni siquiera inglés, francés, nada de eso, pero yo veía que hablaban cosas y yo veía que comenzaban a hablar. Y yo veía hasta, me acuerdo, y esto es un recuerdo que uno le queda de muy niño, que había una hermana, de pronto, Alecillo, recuerdas de ella, una hermana que se llamaba Pico, la hermana Pico, Antonia Pico, en un lugar. Y esta hermana yo recuerdo, o sea, es un recuerdo que estaba muy pequeño, que ella entraba al baño y comenzaba a hablar en lenguas. Y entonces yo decía, uy, pero ¿cómo así? Pero era tanto la comunión con Dios que hoy entiendo lo que el Señor da, ¿sí? Y muchas veces decimos, pero ¿qué es lo que estará diciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero quiero decir, la frase, el don del Espíritu Santo se refiere a algo muy importante y algo por lo cual nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender, y es el servicio. Si usted me dice, vamos a venir a las 5 de la mañana a hacer aseo a este lugar, créanme que ahí voy a estar. Pero hermanos, el servicio va mucho más allá de eso, de hacer aseo, de limpiar una silla, va mucho más allá. Y es en el otro, en uno poder estar abierto a las personas, poder, ¿en qué le puedo servir? ¿Cómo puedo ser para esa persona útil? También tiene que ver con el poder que capacita y viene de Dios, con la comunión del Señor a través de Dios. Ahora, dice, no podemos tener dones espirituales sin tener la salvación. O sea, usted no puede tener el don del Espíritu si no ha sido salvo. O sea, el don del Espíritu es la salvación. Y si no tiene el don del Espíritu, ¿cómo va a tener los dones espirituales? Morando en nuestras vidas. Nadie tiene un don sin ser salvo. Y quiero que lo sustentemos bíblicamente y que lo leíamos al comienzo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones y lo vamos a ver en esta mañana, pero el Espíritu es el mismo. Bueno, ¿cómo así?
Y saben, esa es una de las lecciones que uno darle a un niño a veces es complicado, porque decirle que Dios son tres en uno, y el niño, pero ¿cómo así? Saben, a mí me gusta darle clase a los niños porque realmente uno se reta, porque preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? No sé si aquí alguno tuvo un niño, ha tenido niños, y en la edad de 3, 4 años comienzan a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y comienzan a esa pregunta, y uno realmente se ve retado porque tiene que estudiar bastante para enseñarle a un niño. Usted no puede decirle a un niño, no, es que el sol quema, pero ¿por qué quema? Y usted, bueno, ¿y ahora qué le digo? Sí, a veces uno se ve retado, y qué bueno es uno cuando estudia la palabra, uno comenzar a estudiar y profundizar. Mira, aquí nosotros como iglesia hemos abierto diferentes espacios para el estudio de la palabra, homilética, hermenéutica, el discipulado y el liderazgo. Y cada uno de estos aspectos me hacen que yo pueda entender cómo yo puedo recibir esos dones. Pero también el versículo 7 nos dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿Pero de quién? ¿Provecho de quién? ¿De quién? Díganlo fuerte. De mío, para darlo a los demás. Es que yo no puedo pretender que si Dios me ha dado algo, guardármelo para mí, para provecho de todos. O sea, claro, Él me lo da para mí, pero para dárselo a las demás personas. Y más adelante leíamos hasta el versículo 7, pero el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como que Él quiere. Ay, pero es que yo quisiera recibir un don de profecía. Hermano, es como Él quiere. Es importante nosotros saber esto. Importante saber que un don espiritual es una habilidad, una capacidad dada a cada creyente para cumplir un área, en diferentes áreas, para la edificación del cuerpo. Los dones espirituales son dados de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo en el instante que somos hechos salvos. Su ministerio, y esto es algo personal. Yo no puedo pretender que porque yo nací en un hogar cristiano, y eso es algo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, que si yo nací en un hogar cristiano, además de eso, no implica que yo soy salvo. Es personal. Usted le puede decir a su hijo, tú eres un niño salvo, pero él tiene que recibir la salvación. Él tiene que aceptar. Tenemos que aceptar a través de la palabra, de lo que el Señor habla a nuestra vida, y que nosotros tenemos que aceptarlo como nuestro suficiente Salvador. Esto es algo individual. Usted cuando se alimenta, usted come, ¿cierto? La otra persona no va a quedar llena. El que queda lleno, ¿quién es? Uno, ¿cierto? Pero a veces pretendemos que, no, claro, nosotros tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestros familiares, y que el Señor en su tiempo, y ellos entiendan el momento que ellos también tienen que ser salvos, dar ese paso para recibir el don del Espíritu. Los dones espirituales no son parte de los talentos naturales. Yo pregunto aquí, ¿alguien tiene talentos naturales? Claro, de una u otra forma, una persona que sepa cocinar, ¿qué talento natural? Uf, claro. Una persona que sepa arreglar una llanta, pues yo digo que es un talento natural, porque no todos. Un talento natural, esto es algo que aprendí, y es que los talentos naturales uno los puede desarrollar con la práctica. Para usted tocar una guitarra, para usted tocar una batería, un bajo, un piano, cualquier instrumento, eso es práctica. Y puede que usted desarrolle un talento que usted no conocía, pero es algo que es dado naturalmente y que no viene de pronto de parte de Dios y dice, no, es que usted de la nada va a comenzar a tocar. Puede que sea el caso, pero es algo que requiere práctica. Los talentos
se relacionan con en el nacimiento físico. Algo que es muy curioso y es usted ver un niño muy pequeño, ¿cierto? Y usted lo ve y a veces ellos comienzan a armar, a desarmar. ¿Y usted le enseñó? Muchas veces no. Y es algo que viene naturalmente de ellos. Los dones espirituales ahora se relaciona con el nacimiento espiritual. Jesús le decía a Nicodemo, una persona que nace 2 veces, ¿cuántas veces muere? Una. Pero la persona que nace solamente una vez, muere 2 veces. Yo les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han nacido 2 veces? Amén. Voy a volver a preguntar, de pronto no me escucharon bien. ¿Listo? Otra vez. ¿Cuántos de los que están aquí han nacido 2 veces? Amén. Y si no, hermanos, ahorita nos recuerdan y hacemos un tiempo de oración y al final Arley va a tomar sus datos, ¿listo? Para estar en ese tiempo de consolidación. Primera de Corintios 1, 26 y 29 dice que, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo vil del mundo, y lo menospreciado, y escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Yo digo que gracias a Dios, Dios nos escogió de lo vil y lo menospreciado. Alguna vez, y recuerdo en un campamento que Alex nos hacía la referencia, y es algo muy cierto, que el Señor lo decía así, nos sacó de allá. ¿Saben qué significa el allá? El estercolero. Imagínense eso, usted salir de un lugar donde realmente nadie daría un peso por usted. Dios lo dio todo. Hoy queremos que entendamos cada uno que los frutos del Espíritu Santo, dice más, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Ahora hemos hablado de don, de muchas cosas aquí, pero entendemos que cuál es el don o qué es el don. Un don es un regalo. ¿Saben cómo yo lo entendía claramente qué es un don? Y quiero que ustedes lo entiendan de esta manera. Cuando usted a alguien le da un regalo, esa persona no se lo va a volver a pedir, es suyo, aunque usted lo guarde. Si a usted a alguien le da un reloj, usted decide si lo guarda o se lo pone. Es su decisión, ¿cierto? Eso es un don, un regalo. Usted decide si lo usa o no. Pero entonces muchas personas guardan. Y hoy vamos a ver los dones que nos hablan la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos hablan de 3 clases de dones: los dones espirituales, los dones funcionales y los dones ministeriales. Esto lo aprendimos en la escuela de liderazgo, y hoy quiero que cada uno sea consciente de lo que Dios nos ha dado. Dice en Primera de Corintios, vamos rápidamente. Y dice el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaban llevando como quien os lleva a los
ídolos mudos. Vamos a leer el versículo 11. Pero todas estas cosas les hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, vuelve y dice, como Él quiere. El tiempo es muy corto, y porque el tiempo es muy corto, en este del 1 Corintios 12 del 1 en adelante, nos hablan de diferentes dones espirituales. Nos habla que está el don de profecía, el don de diversos géneros de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de discernimiento de espíritus, el de palabra de ciencia, el de palabra de sabiduría, el de fe, de milagros y sanidad. ¿Qué les parece si en esta mañana hablamos de cada uno rápidamente? Dice que el de profecía habla que este don es una expresión vocal de inspiración espontánea y sobrenatural. Es una lengua conocida o desconocida que fortalece y anima y consuela al cuerpo de Cristo. Es el mensaje directo de Dios. Algunos pretenden o dicen que la profecía la puedo dar porque sí, así. Pero quiero decirles algo. La profecía tiene que ser juzgada con la palabra. ¿Saben por qué? Hoy en día se está cayendo no en profecía, sino en adivinación. Y muchas personas están cayendo en eso, en ir tras adivinación. Y las personas dicen, uy, no me profetizaron esto, que mañana me iba a ganar el baloto. Eso es adivinación, hermanos. Esos dones los dividen, esos dones espirituales, los primeros que voy a hablar son dones sobrenaturales de profecía. Una persona que hable, pero que tenga sustento bíblico, es una persona que está siendo guiada por el Señor. Cuando yo o alguien da una profecía, tiene que estar acompañada con la palabra. Tiene que haber un sustento bíblico. Y por eso Pablo le decía que tenía que ser, podía ser juzgada. Porque si no, si era un ángel y venía a decir cosas que no eran, el tal que sea un anatema. También encontramos más adelante el de diversos géneros de lenguas. Entonces, es una expresión vocal sobrenatural de una inspiración dada por el Espíritu Santo, usando que nuestra voz natural. Y algo muy curioso, cuando usted quiere hablar en lenguas, ¿usted qué tiene que hacer? Es muy obvio. Abra la boca. Ay, ¿cómo así? ¿Saben? Porque decimos, ay Señor, yo quiero hablar en lenguas. ¿Qué tengo que hacer? Abra su boca. Abra su boca. Y Dios habla a los creyentes a través del don, usando el don. También dice que interpretación de lengua. La interpretación de lenguas es una expresión de alabanza a Dios en lenguas. No necesita ser muchas veces interpretada. Sin embargo, cuando Dios está hablando a los creyentes por operación del don de lenguas, muchas veces necesita ser interpretadas. Hay personas que hablan en lenguas, que profetizan en lenguas y que también interpretan esas lenguas. Hermanos, esta información que estoy dando hoy, quiero que hoy no solamente se quede en una información dada, que se quede ahí, sino que usted la ministremos, la llevemos a nuestro corazón y entendamos que Dios quiere hablar a nuestro corazón y que nosotros nos apropiemos de los dones que el Señor nos ha dado. No los guardemos más debajo de un cajón, sino saquemos esos dones. La palabra decía que en Mateo, o dice en Mateo, que
Cuando usted tiene una luz, usted no la va a esconder, ¿o sí? Si apagamos aquí este lugar y estuviéramos completamente oscuros, ¿qué es lo que usted va a hacer? O lo que usted va a intentar hacer, buscar una luz. Entonces ya como somos tan modernos, sacamos nuestro celular y lo prendemos, ¿cierto? Hoy ya no hablamos de, hermanos, abramos nuestra Biblia, sino prendamos nuestros celulares. Y continuamos en esta parte que dice que el don de discernimiento de espíritus, estos están de los dones espirituales. Este don es aquí comenzamos a hablar los dones de revelación o que vemos a través de la revelación, el de discernimiento de espíritus. Este don es probablemente el que más necesitamos, pero también el que más descuidamos. Voy a decir algo y no quiero que me malinterpreten. Hoy Colombia está viviendo una circunstancia difícil. No solamente porque vayamos a votar un plebiscito o no. Anteriormente, mire, unos años para acá, en Bogotá se levantó algo que era desconocido para muchos y que de pronto muchas veces no hablábamos, que era un tabú. No hablen de eso. Decir homosexual, ay Dios mío. Pero de un tiempo para acá se comenzó a levantar eso y saben, nosotros como cristianos nos quedamos callados, no decíamos nada. Y lo peor de todo es que no orábamos, no levantábamos nuestra voz. Y ahora cuando quieren decir, cuando ya se han levantado, y ahora decimos, ay no, eso es pecado y eso, y no que de pronto están en unos acuerdos, ay pecado, no. ¿Saben? Y vuelvo y lo reitero, y lo dijimos acá, sea que sí o sea que no, seguiremos dando la palabra. Hermano, cuando hay más persecución, en ese momento, cuando hay más persecución, es cuando el pueblo florece. Usted no se imagina hoy en día en el Medio Oriente cómo las personas que son cristianas son perseguidas. Muchas veces son degolladas, muchas veces son maltratadas, son torturadas simplemente por pronunciar el nombre del Señor. Y hoy necesitamos nosotros activar el don de espíritus. El don de espíritus no es que simplemente pasó una bruja y ay Dios mío, sentí que era una bruja. Hay lugares que se manifiesta Satanás y que hay una potestad de Satanás y nosotros tenemos que saber que Satanás está ahí y tenemos que declarar la palabra del Señor. No tenemos que sentir miedo. ¿Por qué vamos a sentir miedo? Lo que tenemos que nosotros es declarar la palabra. Y por eso dice que hoy necesitamos, pero lo hemos descuidado. Todos los dones del Espíritu Santo, el Señor Jesús advierte sobre esto. Dice en uno de los versículos donde el Señor habla sobre los tiempos finales y que está en Mateo 24. Si quiere, por favor, acompáñeme, Mateo 24. Vamos a leer solamente el Mateo 24, 24. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, estemos firmes. El que esté fuerte, mire que no caiga. Manténgase firme. ¿Saben qué es lo más difícil? No estar en un lugar alto, sino mantenerse en ese lugar alto. Miraba cómo cuando hicieron la expedición, algunos colombianos al Everest, mostraban cómo esas personas tenían que llegar a ese lugar. Y hacían varios campamentos. Entonces llegaba una persona y colocaba el campamento en ese lugar y volvía y bajaba. Y las otras personas. Luego que llegaban a ese campamento instalado, iba otra persona, instalaba el otro campamento, volvía, bajaban y subían las otras personas desarmaban y llegaban a ese campamento. Saben, muchas veces nosotros pensamos que porque ya estamos en un lugar,
no nos va a pasar nada. Pero hermanos, hoy tenemos que saber que si yo estoy en ese lugar, de pronto tengo que vacar, arrastrar a otras personas para que suban, porque es que hoy en la vida nosotros vivimos así, hoy estamos bien, así como ustedes han visto cuando ponen un aparato en el corazón que comienza a marcar. A veces nosotros estamos abajo, nuestro ánimo está abajo, no queremos saber de nada. Pero cuando el Señor quiere que nosotros veamos esto, dice que nosotros entendamos ahí lo que es el discernimiento de espíritu, el discernir el espíritu. Es distinguir de entre las diferentes cosas que se quieren levantar. También encontramos la palabra de conocimiento o de ciencia. La palabra de conocimiento de ciencia es la revelación sobrenatural que es dada por el Espíritu Santo de ciertos datos presentes, pasados a personas o situaciones. Yo pregunto, y esta es una pregunta, pronto puede ser corchadora o no. ¿Ustedes creen que algunos físicos o algunas personas que descubrieron ciertas cosas, Dios no les pudo haber revelado eso? Yo digo que sí. Cuando Thomas Alva Edison inventó el bombillo, ¿cuántas veces él fracasó? Hablan la historia que fracasó más de 2000 veces, muchísimas veces. Aquí fracasamos una vez y, ay no, pero yo digo que en un momento Dios tuvo que haberle dicho a ese hombre, le tuvo que mostrar cómo era. Aún personas que nosotros decimos, ¿qué va a hacer? ¿Ustedes creen que una persona que dio diferentes fórmulas de la relatividad o de pronto también aún como un Newton, Dios tuvo que haberle revelado también? Entonces, por eso dice, de ciertos datos presentes o futuros de diferentes circunstancias. Y ahora, dice que no fueron aprendidos por nuestra mente natural. ¿Usted sabía que muchas veces nosotros almacenamos cosas, y en ciertos momentos sacamos eso a relucir? O sea, son datos que de pronto usted no tenía y de repente, ya me acordé de esto. También encontramos la palabra de sabiduría. El don de la palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural que es dada al creyente. La sabiduría de Dios para proceder en un determinado curso de acción basado en el conocimiento natural o sobrenatural. Entonces es revelado a las personas la sabiduría. Cuando Salomón llegó a ser rey, ¿qué fue lo primero que él pidió? Sabiduría. Pues le fue dada la sabiduría. Y yo me ponía a pensar, esto ya es un pensamiento, que una vez comienza a razonar y a pensar y como, si Salomón era tan sabio, ¿por qué tenía 700 esposas y 300 concubinas? Entonces, eso es lo que voy a decir, es en mi razonamiento humano. Digo que tenía que ser muy sabio para lidiar con 700 esposas y 300 concubinas, porque a veces uno de hombre con una, ¡ay, Dios mío! En un momento yo decía, ¡ay, Dios mío! Muy sabio este man, perdón la expresión. Dios también quiere que nosotros entendamos que hay dones de poder, que es el don de fe, don de milagros y el don de sanidad. ¿Cuántos aquí tienen fe? Amén. Entonces, y siempre que puedo decir esto lo digo, recuerdo y es una de las experiencias que a mí más me va a marcar en mi vida. Hace 5 años cuando fuimos a Leticia, y lo repito cada vez porque es como Dios a uno lo trata. Fuimos allá a predicar a un pueblito que nos tocaba ir en un rápido y llegamos como en 20 minutos, que era Macedonia.
Y el Señor nos permitió llevar allá la palabra. Y había un hombre que su condición era cojo de nacimiento. O sea, completamente. O sea, tenía un pie más largo que el otro. Y el Señor me dice, ora por esa persona. ¿Saben? Yo todo el tiempo yo me hacía loco. Yo y yo decía, no, que voy a orar por esa persona. Razonamiento humano. Pero ¿saben? En un momento fui, ya por obediencia a Dios, ni siquiera porque yo tuviera esa fe. Fui y oré por esa persona. ¿Y saben lo que pasó? Dios la sanó. ¿Y saben por qué lo sanó? No porque yo tuviera fe, porque si yo fuera por mí, créame que ese hombre seguiría igual. Sino porque él tenía fe de que alguien iba a orar por él y que el Espíritu Santo iba a hacer algo y iba a ser sano. Qué hermoso es cuando nosotros, muchas veces, aún sin nosotros tener fe y la otra persona puede tener fe, y cómo Dios trata nuestra vida. El don de milagros. ¿Cuántos milagros han sucedido en nuestras vidas y muchas veces nos hemos callado ante eso? El hecho que Dios haga un milagro, nosotros tenemos que testificarlo. Nos quedamos callados y le robamos la gloria a Dios. Dones de sanidad. Hoy Dios quiere que nosotros aprendamos y entendamos lo que es la sanidad. Dios quiere una congregación, quiere ver el cuerpo de Cristo sano. Y decimos aquí, familias sanas y fuertes. Y Dios habla que los dones sobrenaturales, el poder de Dios, necesitamos la sanidad, necesitamos activar. Una persona alguna vez dijo, no, lo que pasa es que no volví a orar por nadie porque fui y oré por esa persona y al otro día se murió. Pues hermano, siga orando. No para que, no estoy diciendo que porque Dios va a ver su fe y en algún momento va a sanar una persona. No porque usted sea la persona, sino porque Dios va a obrar a través de su fe. Encontramos los dones ministeriales. Dice en Efesios 4, acompáñenme por favor, Efesios 4. Efesios 4:11 habla de los dones ministeriales, que creo que aquí cada uno tiene un don ministerial, ¿saben? Pero lo tenemos dormido, no lo activamos. Dice la palabra del Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hoy yo veo con preocupación, y lo digo así, muchas personas que se hacen llamar apóstoles y ni siquiera han abierto una iglesia. Muchas personas que dicen ser pastores y no tienen el corazón de pastor, de apacentar la grey. Hoy tenemos que entender que cuando yo doy una palabra profética, lo que tiene que salir de mí es la palabra del Señor. Es importante que nosotros no nos quedemos callados, pero es importante que desarrollemos los dones ministeriales que están en nosotros. De pronto, ¿cuántos apóstoles, cuántos profetas, cuántos evangelistas, cuántos pastores y cuántos maestros están muertos espiritualmente porque no han querido activar su don? Hoy Dios quiere que nosotros activemos nuestros dones. Que si usted tiene un don de discernimiento de espíritu, actívelo. El Señor quiere
Iglesia activa. Que oremos los unos por los otros. Que seamos capaces de levantar nuestra voz, no para criticar, sino para decirle a la otra persona: Dios te ama. Y decía, ayer lo decía en el servicio de jóvenes, cómo Dios muestra cosas. Discernimiento de espíritu. Una de mis primeras experiencias ministeriales fue en Honda, en un campamento de niños. Y yo veía que había un niño que no quería nada, estaba cerrado, nada. Y yo decía: Señor, algo tiene este niño. Y saben, el Señor me mostró que ese niño era abusado sexualmente. Y en ese momento yo decía: Dios, ¿qué puedo hacer? Porque el niño no quería nada, estaba cerrado completamente. Y yo digo, es lógico, una persona que ha sido abusada, que ha sido maltratada, ¿qué va a querer? Y Dios tuvo que coger. Y gracias a Dios porque permitimos que nos use, porque nosotros simplemente somos un instrumento nada más. Y en ese momento Dios me llevó a que me arrodillara ante Él. Y le dijera, lo mirara a sus ojos y le dijera: quiero que me perdones por todo el daño que te he hecho. No sé si fue las palabras que le dije, o en esas palabras estuvo el Espíritu Santo. Y ese niño comenzó a llorar de una manera desconsolada. Yo nunca había visto llorar un niño de esa manera. Y lloraba, lloraba, lloraba. Y después de que simplemente le di un abrazo, ese niño fue libre. Y ya usted después lo veía sonriendo, levantando sus manos cuando se cantaban las adoraciones. Pero pensamos nosotros que no, el hecho de no activar nuestros dones, no, si yo sé que tengo un don de fe, por ahí lo tengo guardado, siga guardándolo. Después Dios le va a pedir cuenta de eso. No guarde su apostolado, no guarde en su vida la profecía que Dios le ha dado. Dios quiere ver un cuerpo vivo. Es importante que hoy nos levantemos como hijos de Dios. Quiero que usted se levante en su puesto, por favor. Si podemos correr un momento esta mesa, por favor. Quiero que hoy usted piense, queremos ministrar en esta mañana. Y el Señor está en este lugar. El Señor se mueve en este lugar. Saben, yo pensaba y decía, ¿yo qué puedo hablar? Tengo casi 11 horas para estudiar y leer esto. Pero el Señor me decía, ministra mi palabra. Algunos dicen, ¿cómo puede escuchar la voz de Dios? El Señor me habla a través de su palabra. He tenido la oportunidad y le digo, Señor, gracias porque permites eso, que el Señor me habla audiblemente, y qué bonito. Muchos dicen, yo quiero que el Señor me hable audiblemente. Y el Señor también me ha hablado a través de diferentes circunstancias. Y hoy el Señor quiere hablar a tu corazón en esta tarde ya. Hoy el Señor quiere que tú actives tus dones.
para entender lo que está pasando en nuestro país. Saben, aquí no es que si vamos a llegar a un lugar o a otro. Vuelvo y repito, y lo repetiremos, seguiremos predicando la palabra. Hermanos, he visto con preocupación durante este mes cómo cristianos insultan a otros cristianos por decir que sí o por decir que no. Saben, es algo que no debe estar en nosotros. Hermano, que usted lo que haga, pídale la dirección al Señor. Pídale la dirección. Y eso no es ser tibio. Decir, ay, ni sí ni no, no. Saben que usted guárdeselo para usted. Y usted verá qué hace. Es su conciencia, nadie más. Y quiero invitarlos por un momento, que las personas que quieran recibir ese don del Señor, pasen un momento aquí adelante. Junto con Alex estaremos ministrando en esta mañana. Sé que muchas personas quieren recibir ese don.